Entonces no importa, empecemos la grabación, que yo la puedo ya tener acá. Y, y yo voy a iniciar la presentación por acá. Y tengo que quitar esto. Y entonces Juan Pablo tiene... Yo todavía estoy presentando, no, ya no estoy presentando pantalla, ¿cierto, profe? No, estoy yo. Ok, Entonces, listo. Ya empieza a llegar la gente, ¿vale? ok. Eh, sí los estás Sí, hay viendo, sala de ¿verdad? Yo espera. le puse eso. No lo vayamos a aceptar todavía, Juan. Ok, Espérame un momentico. Espérame un momentico acá. Yo me salí. sí, Quiero profe. presentar, ¿cierto? Ay, qué mensa. Oh, voy. Calma, Jamie Milena. Ahí tenemos dos, dejémoslos ahí un momentito. Y Juan ya tiene solamente es darle clic y se va a la presentación, ¿verdad? Se va a la grabación. El envío, sí, yo creería Sí. que sí. Sí. Bueno, Igual yo entonces, tengo el celular acá a un lado para verificar vale. que sí se esté Ah, transmitiendo en vivo. ok, cualquier cosa al celular yo te escribo, Juan Pablo, ¿vale? Listo, profe. Voy a dejarlos entrar a ellos porque ya faltan 4 minutos. Listo, empiezo a transmitir de una vez. No, espera. Ponte más bien visible, Juan, por favor. Prendo la cámara. Sí. Ok, profe, me un segundito. Buenos Muy días buenos para los días. que están por allí, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? Qué rico estar por acá. Gracias, el profe, qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces yo creo que Juan Pablo, si quieres te pones visible, por favor. Listo, profe. Gracias, Juan, estás visible, sí. Ayúdame, yo como tengo proyectada acá la pantalla, no sé por qué no lo pude bajar. Si de pronto no me sale el pantallazo completo de las personas que han llegado, pero no, ya, acá estoy. No, bueno, yo tengo la opción de compartir pantalla aquí, ¿no es cierto? También le das el Sí, compos así. sí, me No, ¿o aparece, sí? ¿no? Me No, aparece en verde, ¿no? Juan, dale el co-host, por favor, Marcela, el confitrión. Sí, listo, profe, ya. Ya está Listo. listo. Ya, Ajá, perfecto. pero, listo. Esperemos un momentico más. Ya el tuyo está listo para la transmisión, ¿cierto, Juan? Sí, profe, sino darle clic en transmitir y ya. Juan David. Si quieres, Juan Pablo, puedes darle el de transmitir de una vez para que, como dice el cuento, mientras se demora el arranque. Listo, profe, ya estoy en eso.
A ti te da la seña con el inicio, Juan. Entonces, me indicas. Listo, profe. Voy a poner acá un título. Este es el taller 5, ¿cierto, profe? Es el taller 5, ¿cierto, profe? Tiene el micrófono apagado, profe. Sí, señor. Ah, Estamos. ok, ok. Briófitas y helechos, listo. ¿Lo enviaste? Envíalo ya, por favor. Sí, ya. Está cargando, profe, ya. Ya les aparece, profe. Un momento, Juan. Ya te confirmo si estamos. Ya estamos haciendo la transmisión. Listo, Juan. Sí, ok, perfecto. Iniciar. El público y Marcela, por favor. No hay personas en sala de espera, profe, para... No, no te afanes que yo ya estoy allí detrás. Vas con Ah, el ok. saludo al público y a Marcela y de una vez a la presentación. Vamos Ah, ya. ok. Entonces, buenos días para todas las personas que están en el Zoom y que nos ven a través del Facebook Live. Hoy presentaremos el taller número 5 del reto naturalista, el taller de briófitas y helechos, con la profesora Marcela de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, recordarles que el reto naturalista se realizará en toda el área metropolitana y será entre las fechas del 30 de abril y el 3 de mayo. Bueno, recordarles que los procesos de curaduría se harán del 4 al 9 de mayo y se realizará con el apoyo pues, de diferentes profesionales de la universidad y de estudiantes. Para participar del proyecto deben unirse al proyecto de Reto Naturalista Pereira, Área Metropolitana 2021, en la aplicación de Naturalits, que la pueden descargar desde la Play Store o desde la App Store. Allí van a crear un perfil como si fuese una red social y el siguiente paso es unirse al proyecto. Bueno, en esta imagen están los pasos, entonces, como les decía, descargar la aplicación desde el Google Play o desde la App Store, unirse al proyecto. Eh, en el momento ya pues de salir en campo, recordar pues todos los elementos de bioseguridad y también elementos pues que los pueda ayudar en caso de que llueva o de que esté haciendo mucho sol. Bueno, realizar las observaciones de biodiversidad en las fechas establecidas, es decir, del 30 de abril al 3 de mayo del 2021 y pues subirlas posteriormente en el proyecto de la aplicación. Nos pueden seguir a través de las páginas en Facebook como Reto Naturalista Pereira 2021, en Instagram como CNS Pereira
y igualmente en Twitter. Y recordarles que el proceso de curaduría va del 4 al 9 de mayo de 2021 y este es el equipo coordinador del trabajo. Bueno, ese es el equipo coordinador que está conformado por docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, a continuación les presento a la profesora Marcela Uribe, docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y será la encargada de dictarnos el taller de hoy. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes del taller que las preguntas o dudas o inquietudes que presenten en el curso, en transcurso que se desarrolle el taller, las pueden dejar en el chat y se responderán al final en una sesión de preguntas. Muchas gracias. Listo, entonces inicio, Juan Pablo. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber si ya están viendo mi pantalla, si ya están viendo la pantalla Sí, profe, ya compartida. se ve la presentación. Listo. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Les agradezco muchísimo que estén aquí esta mañana acompañándonos. Les agradezco mucho a los organizadores de este maravilloso evento, pues la invitación a participar en él y pues a contarles un poquito de lo poquito que sé acerca de esta rama taxonómica de plantas. Y nada, pues voy a empezar. Bueno, entonces, dentro de las plantas, digamos que hay una clasificación gruesa que son las plantas inferiores y las plantas superiores. Digamos que ahorita que estamos pues como en un mundo donde el lenguaje tiene mucho impacto, pues ustedes saben con lo del lenguaje inclusivo, toda la polémica que hay, pues entonces cuando uno habla de plantas inferiores, a veces hay personas que dicen, pero venga, ¿por qué inferiores? Si es que no son importantes o las superiores son más importantes, pero eso no tiene nada que ver. Estas plantas son denominadas plantas inferiores porque son las más primitivas, fueron las primeras plantas que aparecieron en el planeta, ¿sí? Después de las algas, es decir, las algas aparecieron en los océanos y cuando esas algas, por motivos pues, diversos, quedaron aisladas del agua, evolucionaron y dieron lugar a estas primeras formas de vida fotosintéticas. Entonces, son muy primitivas y son muy simples. Es decir, básicamente, como ustedes están viendo aquí, pues tienen unas estructuras que básicamente uno no podría diferenciar si es una hoja, si es un tallo. Estas plantas, las briófitas en particular, pues no tienen hojas propiamente dichas, no tienen tallos, no tienen raíces, no se reproducen por flores, ¿sí? Se reproducen por esporas y no son vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen xilema y floema. Es decir, ellas no transportan nutrientes como lo hacen los árboles o las plantas superiores, ¿sí? Entonces, por eso son llamadas así. Dentro de las briófitas tenemos tres grandes grupos, que son las hepáticas, los musgos y los antoceros. Voy a hablarles un poquito pues, de cada uno. Bueno, ¿qué son las briófitas? ¿Y desde cuándo están en la tierra? Entonces, las briófitas son un grupo de plantas verdes pequeñas, muy, muy pequeñas, que se les conoce comúnmente como musgos. Entonces, claro, para el ojo no entrenado, cualquier cosa verde que uno ve por ahí es un musgo. La lama, las piedras están lamosas, cuidado se resbala que ese patio tiene lama. Esa cobertura que generalmente vemos sobre rocas, sobre superficies en los árboles, pues las denominamos musgos. Estas plantas, como les decía, pues carecen de raíces y absorben el agua a través de todo su cuerpo, porque no tienen un sistema vascular propiamente dicho, o sea, no tienen haces vasculares, ¿sí? Son plantas generalmente de lugares húmedos, aunque hay algunas que pueden resistir periodos de desecación, es decir, pueden estar sin agua, digamos, entran como en un proceso de hibernación y cuando tienen acceso a agua, pues como que resucitan, por decirlo de alguna manera. Bueno,
Su origen se remonta hace más de 400 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Entonces, como les decía, primero fueron las algas en los océanos, en los cuerpos de agua, y cuando por X o Y motivo estas algas quedaron aisladas de esos cuerpos de agua, evolucionaron en estas primitivas formas de plantas que ahora se conocen como musgos. ¿Sí? Pero pues como les decía, aquí hay otra clasificación. Luego, digamos que en el proceso evolutivo aparecen ya plantas vasculares, que como los helechos, que yo les voy a hablar un poquito al final si nos queda tiempo de este otro grupo, que son las plantas vasculares sin semilla, y ya luego aparecen más, pues más posteriormente las coníferas, que son los pinos y bueno, todas estas plantas que no tienen flores propiamente dichas, sino unas estructuras diferentes, los conos, y ya más adelante en la historia evolutiva de las plantas, pues aparecen las plantas con flores, ¿sí? Entonces, estas fueron las primeras plantas que conquistaron el ambiente terrestre y dieron paso, es decir, son las mamás, son el origen de todas las plantas que hay hoy en el planeta. Bueno, en el mundo existen aproximadamente 21.800 especies. En Colombia se tienen registradas 1.779 especies de briófitas, distribuidas en 402 géneros y 107 familias. Uno dice, bueno, ¿estas cifras qué significan? Significan que como cosa rara, Colombia es uno de los países más diversos, que presenta mayor diversidad biológica, no solo en insectos, en aves, en plantas, sino también en este grupo taxonómico de plantas. Eso quiere decir, esos números quieren decir que Colombia tiene el 45% de la briófita de América tropical. Bueno, en Colombia particularmente la mayor diversidad de briófitos se encuentra en la zona andina, esto es decir, en un rango altitudinal entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, seguido por los bosques subandinos, o sea, a una altitud más baja, y los páramos. ¿Sí? En los páramos también se encuentran briófitas. No quiere decir que no haya briófitos en otras partes del país. Lo que pasa es que la mayor diversidad se encuentra en estas, digamos, en las montañas, pero los briófitos se distribuyen desde La Guajira hasta el sur. Hay en bosques secos, en zonas pues muy frías, en zonas muy cálidas, pero son menos diversos, o sea, se encuentran menos especies. Bueno, entre los principales factores de amenaza de estas plantas, pues está la fragmentación y destrucción de los ecosistemas, principalmente en la región andina, porque pues recuerden que en digamos que en nuestros ecosistemas andinos hay una presión muy fuerte en los cambios del uso del suelo, hay mucha ganadería, entonces esto ha generado una presión constante sobre estas especies. Yo aquí tengo este libro rojo de las briófitas de Colombia. Pues yo no sé si ustedes saben qué son los libros rojos que hay para todas, pues para aves, para mamíferos, para otros tipos de plantas, son los libros donde se registran por los especialistas las especies que más amenazadas están o que en mayor grado de vulnerabilidad se encuentran. Y aquí pues nos precisan que las grandes presiones sobre los ecosistemas naturales pues son como cosa rara, pues la principal causa de la desaparición de estas plantas. Bueno, ¿dónde crecen? Las briófitas, digamos que son muy agradecidas porque ellas solo requieren agua, ellas no requieren un sustrato muy especializado porque pues como no tienen raíces, no tienen tallos, ellas pueden crecer sobre el suelo, sobre el cemento. Yo estas fotos las tomé ayer que hice el ejercicio y salí aquí donde yo vivo a ver qué encontraba y pues claro, en el parqueadero, en el cemento ellas crecen sobre el cemento, pueden crecer como epífitas sobre los árboles, las hojas, las ramas, las raíces superficiales, los troncos en descomposición. Se encuentran mucho en zonas húmedas como cerca a los ríos, en las quebradas, sobre las piedras de los ríos y de las quebradas. Sobre animales, si se dejan, si se están quietos, y sobre cosas como, o sea, si un carro lo dejan abandonado, o una botella, o
pedazo de PVC, ahí van a crecer estas briófitas, porque ellas no tienen unos requerimientos nutricionales pues, particulares, simplemente necesitan humedad. Son muy pequeñas. ¿Qué tamaño tienen las briófitas? Entonces, si uno toma una briófita completa, pues se va a encontrar que son muy pequeñitas. Tienen de 5 milímetros de alto a 1 milímetro de ancho, o sea, caben prácticamente en el dedo meñique, son muy pequeñas. Entonces, para los que están interesados en fotografiar y en registrar este tipo de plantas para este reto naturalista, pues obviamente que van a tener su cámara. Si el celular tiene zoom, es mejor usar el zoom, ¿sí? Ayer Santiago Bustamante pues nos daba eh, algunas recomendaciones para fotografiar insectos, que son también muy pequeñitos, y pues yo estuve muy atenta a esto porque es complicado. Es decir, obtener unas buenas fotos con el zoom requiere experiencia y requiere paciencia. Yo, por ejemplo, no. Yo soy terrible para tomar esas fotos, me desespero, porque requiere tener una distancia entre el lente de la cámara y el objeto, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy estrenando celular, no es por chicanear, pero tiene muy buena cámara y dentro de esa está el zoom. Entonces, pues la recomendación es utilizar el zoom porque de otra forma uno va a obtener una foto de algo, de una mancha verde. No se va a poder apreciar bien. Claro, llegar a este grado de detalle, pues de verle las hojitas, también es bien complicado. Bueno, entonces, yo les decía que dentro del argot común, uno les dice musgos. Todo lo que sea verde, esas manchas verdes, las mosas, se llaman musgos, pero realmente hay una clasificación dentro de las briófitas, que son los musgos propiamente dichos, que son estos que ustedes ven aquí, las hepáticas, que son estas que tienen unas formas bien particulares porque son más pegadas al piso, no tienen un crecimiento vertical, sino que se van pegadas al piso, y los antocerotes, que son estos más difíciles de observar por esta zona, sobre todo en zonas pues muy intervenidas, ¿sí? Cuando yo hablo de zonas intervenidas es que, bueno, yo salí ayer aquí al parqueadero y encontré musgos y hepáticas y miré los árboles, pero no encontré antocerotes. Probablemente en lugares como La Pastora, como Lisbrán, los que han tenido la oportunidad de ir a la cuenca alta del río Tun, sí los podamos encontrar. Hay que buscarlos, es decir, esto es un ejercicio de acercarse a los troncos, acercarse a las piedras, acercarse al suelo. Ustedes no se imaginan la cantidad de hepáticas que encontré en un pastal que podan a cada rato. Sí, realmente ellas cubren esa superficie, es bien interesante para que las busquen. Bueno, los musgos, estas fotos son las que tomé ayer, por eso les digo que no, que soy muy desafortunada para manejar el zoom, pero miren pues la escala que tenemos, yo la estoy sosteniendo y son plantas muy pequeñitas. Esta la tomé de un árbol, entonces podemos ver que ellos tienen unas especies de raíces, pero digamos que aquí todo es como una proto raíz, o sea, es como un primordio de raíz, no es una raíz propiamente dicha. Tienen estas que uno diría que son hojas, pero realmente no son hojas, que se llaman filoides, que son estas, aquí yo no sé si ustedes las puedan observar, realmente esto parece como no muy ordenado, pero si uno las observa con una lupa o bajo un estereoscopio, pues sí va a encontrar como esas formitas más mejor definidas. Y tienen estas cápsulas, ¿sí? Estas cositas que ustedes ven acá, yo por eso quise hacer este acercamiento, que son por donde ellas se reproducen. Entonces, los musgos y en general las briófitas tienen un tipo de se pueden reproducir asexualmente, ¿sí? Ellas van, miren que esto es el mismo individuo que va creciendo, ¿sí? Que se va reproduciendo de forma sexual, pero también tienen reproducción sexual a través de esporas. Es una cosa pues bien complicada. Por eso ellas necesitan tanta humedad, porque estas esporas
pues se movilizan generalmente por el agua y encuentran, hay gametos femeninos, hay gametos masculinos, ellos se encuentran y generan, dan origen pues a organismos con recombinación genética, ¿sí? Entonces, a pesar de lo primitivas que son, también tienen reproducción sexual. Entonces, en los árboles uno puede reconocer, y en las rocas uno puede reconocer fácilmente un musgo por estas estructuras reproductivas que son las cápsulas, porque uno las ve. Bueno, a veces no están en su fase reproductiva, entonces uno no la puede ver fácilmente, como estas que tomé en el parqueadero, miren. Claro, entonces lo que yo les decía del zoom, esta es una foto sin zoom, muy mal tomada, por cierto, porque no tengo habilidades. Esta que uno ve aquí, eso es otra plantica, esto es una planta vascular muy chiquitica que tiene flores inclusive. Entonces lo que uno ve a primera vista son estos manchones, pero si uno logra hábilmente hacer zoom, pues va a encontrarse con unos detalles más, más detallados, perdón la redundancia, donde se ven como unas semihojas. Por ejemplo, esta no está en su fase reproductiva. Es decir, esto es un musgo, pero yo no puedo ver estas cositas. Probablemente todavía no ha empezado con su fase reproductiva. Bueno, los musgos han tenido un papel muy importante para la humanidad. De pronto nosotros no somos muy, pues, dentro de nuestra urbanidad no somos muy conscientes de eso. Hace muchísimos años los romanos utilizaban los musgos como medicina, como vendas, porque ellos absorben muchísimo. Cuando se secan y se vuelven a hidratar, absorben muchísimo líquido. Entonces los romanos lo usaban como vendajes para absorber la sangre. Se las ponían en las sandalias para amortiguar, pues, como de plantillas, ¿sí? Han tenido, ahorita vamos a ver otras aplicaciones y otras funciones ecosistémicas de esto, pero a nivel, pues, de los usos que le da el hombre, sobre todo a los musgos, están como medicina, como amortiguación, como vendajes. Bueno, las hepáticas, es otro grupo también dentro de las briófitas. Pues, como pueden observar, ellas tienen otra forma diferente, no tienen esa forma como de hojitas, sino que son unas estructuras más, no tienen crecimiento hacia arriba, sino que se van extendiendo. El nombre hepática viene de hígado porque pues, el primero que la observó dijo, eso parece como un hígado por la forma y por lo plana, no sé, y por eso pues se llaman las hepáticas. Existen dos tipos de hepáticas, las talosas y las foliosas. Esta, por ejemplo, es una hepática talosa que tiene así las hojitas. Lo que pasa es que esto no son hojas, son unas estructuras, y si ustedes observan, tiene como unas, bueno, en esta fotografía se ve que tiene como unas cazuelitas, como unos roticos, esa es su parte reproductiva. Y unas sombrillitas, aquí se pueden ver. Entonces, por ejemplo, esto es una pática, ellas cubren lo que sea. Por ejemplo, yo bajando por ahí, por ese muro que les dije, por un pastal, toda la superficie estaba cubierta por estas hepáticas y ahí tomé esas fotos. Bueno, y los antocerotes, que como les decía, estos son de pronto un poquito más difíciles de encontrar en zonas urbanas, ¿sí? En parques o en conjuntos residenciales. Digamos que son más susceptibles a ciertas cosas ambientales y se encuentran principalmente en lugares más conservados, como les decía yo. Yo los he visto en Lisbran, por ejemplo, he visto algunos representantes de este grupo de las briófitas. Bueno, ¿cuáles son las funciones ecológicas de las briófitas? Las briófitas, pues, son plantas verdes, hacen fotosíntesis, entonces, por supuesto, contribuyen a la producción del oxígeno que respiramos, ¿sí? En los bosques tropicales. Hay unas que son acuáticas, solo hay una especie de briófita acuática que se utiliza mucho en los acuarios como ornamental y también para oxigenar el agua de los acuarios, es esta que ustedes ven acá. Eh, como ellas están en los árboles, en las rocas, sirven de refugio y de alimento para pequeños animales. Yo no sé si alguien de pronto reconoce en estas dos fotografías algún animal. Una ranita y una mantis. Ajá, correcto. Acá tenemos una rana que
o sea, ha evolucionado y usa como camuflaje los musgos de los árboles para camuflarse ahí, y una mantis religiosa. Entonces, digamos que hay muchas asociaciones entre también hay mariposas, polillas, bueno, que se refugian y se mimetizan con los musgos que hay en los árboles, y también se alimentan de ellos. Y también, por ejemplo, en el caso de las ranas, es muy importante dentro de su reproducción porque ellos, sus huevos, pues deben mantenerse húmedos. Entonces ellas también usan estos, digamos, estos reservorios de agua para mantener ahí sus huevos húmedos. Bueno, son colonizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una perturbación en un ecosistema, ya sea antrópico, pues porque tumbaron el monte, o una perturbación natural, que se cae un árbol o pasa algo así, estas son las primeras plantas que llegan, ¿sí? Y forman un suelo biológico para el crecimiento de otras plantas. O sea, ellas abonan el terreno, por decirlo de alguna forma, para la llegada. Cuando hablamos de sucesión natural, cuando hablamos de que después de una perturbación los ecosistemas se regeneran por sí mismos, estas son las primeras plantas que llegan, entonces son súper importantes. Son formadoras de suelo. De hecho, esto lo venden, yo no sabía, esto lo venden como suelo, ¿sí? En otras latitudes, pues no acá en Colombia, porque nosotros tenemos un clima tropical donde por la temperatura todo se descompone muy rápido, pero digamos en Estados Unidos y en la parte de abajo, en la Patagonia, existen unas cosas que se llaman eh, son como unas minas de turba. Esto es lo que yo les estoy mostrando acá. Ah, bueno, aquí les estoy mostrando pues cómo forma suelo y cómo cubren la superficie, y las semillas de otras especies pueden crecer a partir de ahí y dar una sucesión. Hay lugares donde esto lo cosechan. Hay un helecho, perdón, hay un musgo que se llama el Sphagnum, que crece en lugares muy fríos y pues por la temperatura no se descompone del todo y va generando unas aglomeraciones de materia orgánica, que eso se llama turba, y esa turba es aprovechada como abono. Entonces, por ejemplo, aquí están recogiendo esto que uno ve como tierra, eso es suelo generado por la acumulación de cientos de años de biomasa de estos musgos. Pues claro, ahí lo que están haciendo es dañando un humedal, porque normalmente pues estas plantas son de lugares muy húmedos, pero pues es una forma de aprovechar un recurso. Son muy buenas bioindicadoras porque por su capacidad de absorber todo lo que llega a ellas del aire y del agua, entonces también absorben contaminantes. Entonces, si uno analiza la biomasa de estos organismos, pues podría saber si el agua, el aire está contaminado, o el suelo está contaminado con metales pesados, por ejemplo. Eh, pueden usarse también en procesos de bioremediación, es decir, por esta capacidad de absorber contaminantes como hidrocarburos, metales pesados, pues también se han hecho experimentos con ellas para bioremediación. Obviamente esto las afecta, entonces por eso son bioindicadoras. Normalmente en sitios muy contaminados, pues no se encuentran muy poquitas briófitas, son muy escasas por su susceptibilidad pues a la contaminación. Entonces, es una aplicación también, digámoslo, desde el punto de vista ambiental, porque pues nos pueden ayudar a conocer la salud del agua, del suelo, inclusive del aire. Bueno, en Colombia particularmente, y bueno, digamos que en todo el trópico, en los bosques nublados o en los bosques de niebla y en los páramos, crecen grandes colchones de briófitas que actúan como esponjas que absorben y retienen agua, evitando la erosión de los suelos y, por supuesto, ayudando en la regulación hídrica. Aquí tenemos pues un bosque húmedo tropical y vemos que todo está verde, y todo eso verde genera, pues todo lo que está pegado a la corteza de los árboles son musgos, y tienen un papel muy importante en el ciclaje del agua. Es decir, el agua se evapotranspira, ellos la atrapan y bueno, ayudan en este proceso de regulación hídrica. Esta foto que es
tomada por Santiago Restrepo Calle en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Podemos ver estos colchones de Sphagnum, que las turberas, lo que se conoce como las turberas, lo que yo les estaba hablando de la turba. Entonces son acumulaciones de cientos y cientos y cientos de años de, ¿qué? De estas, de estos organismos. Bueno. Bueno, entonces, hasta aquí hablamos de las briófitas, ¿sí? Entonces, las briófitas son plantas muy pequeñitas, pero que tienen una cantidad, que cumplen una cantidad de funciones ecológicas y que el hombre ha aprovechado también pues para su beneficio, como siempre. Bueno, siguiendo en la línea evolutiva de las plantas, pues entonces tenemos estas otras que son las plantas vasculares sin semillas, es decir, de las briófitas evolucionaron, o bueno, dentro de esa línea evolutiva, estas plantas vasculares, es decir, ya aparecen los haces vasculares, es decir, el floema y el xilema, ya no son plantas que solo absorben el agua y los nutrientes a través de su cuerpo, sino que pueden hacer un transporte desde las raíces hasta las hojas. Ya se pueden hablar, por ejemplo, de raíces, se pueden hablar de hojas, de haces vasculares, pero no tienen semilla, es decir, siguen siendo, digamos, plantas primitivas, pues por el hecho de que no se reproducen por flores. Digamos que las plantas con flores son las más nuevas, las más abundantes y las más nuevas en la historia evolutiva de las plantas. Dentro de estas tenemos 4 grupos que son los licopodios, los equisetos, las elaginelas y los helechos. Yo les quería hablar porque, bueno, vieron que las briófitas realmente no es que no sean diversas. Aquí en Colombia tenemos gran diversidad de briófitos, pero digamos por la dificultad de encontrarlas o que hay que tener un ojo muy experimentado para poder dentro de esa mancha verde saber qué es esto o qué es aquello. Yo quería traerles también estas otras plantas que son menos conocidas, inclusive no son tan comunes, sobre todo los licopodios, los equisetos y las elaginelas, no son tan comunes en lugares muy intervenidos, ¿sí? Por ejemplo, en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica las encontramos, en Lisbrán, en toda la cuenca alta del río Tun, porque son lugares pues, que tienen cierto grado de conservación, ¿sí? Los helechos no, los helechos sí los podemos encontrar en más partes. Bueno, entonces, los licopodios, por ejemplo, también son plantas muy, muy primitivas, son del periodo devónico de hace 409 a 363 millones de años. Entonces, si se plasmara, o sea, como volviendo, si tuviéramos una máquina del tiempo y nos devolviéramos a ese entonces, encontraríamos un paisaje más o menos así. No hay árboles, no hay plantas grandes, no hay plantas con flores, sino que tenemos unas plantas que si bien no son tan primitivas como las briófitas, porque ya tienen sistema vascular, pero todavía se encuentra como esa sensación de algo muy primitivo, ¿sí? Bueno, los licopodios. Los licopodios, estos sí tienen unas hojas, ¿sí? Y tienen estas estructuras que son por donde se reproducen. Al igual que las briófitas, los licopodios, los esquisetos y las elaginelas y bueno, también los helechos se reproducen por esporas, ¿sí? Son producto de la reproducción sexual, ¿sí? Pero no son flores como tal, sino que son unas esporitas como las de los hongos más o menos, que cuando se reproducen, pues vuelan y donde encuentran pues un lugar fértil, ahí se instalan. Los licopodios también son colonizadores. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Lisbrán. Por ejemplo, en Lisbrán hay una parte que se llama el aserradero, que ahí, como eso, ahí hubo cultivos forestales, los árboles les quitaban la corteza ahí y los ponían, bueno, no sé, como el acerrín quedaba ahí, eso quedó árido, pues digamos que la vegetación que había ahí
desapareció, pero ahorita en este momento, después de 12 años de dejar eso quietecito, encontramos una capa gigantesca de estos licopodios. Uno los puede ver ahí bien, bien erectos. Estos crecen harto, crecen casi hasta 50 centímetros y son muy fáciles de reconocer por estas estructuras que son estos conos que tienen aquí. Entonces también son colonizadores, es decir, también son las primeras plantas que llegan a sitios después de una intervención, son los que abonan el terreno para que se dé una sucesión ahí. Bueno, los equisetos, yo no sé si ustedes de pronto se han fijado porque están muy de moda los equisetos como plantas ornamentales. Yo los he visto mucho en restaurantes, los ponen así como en unas materitas y pues sí, son muy bonitos, como por lo primitivos, generan pues como, no sé, como eso que se ven bonitos, ¿sí? Estas plantas han sido empleadas a lo largo de la historia con diversos fines. Uno de ellos es que los equisetos tienen un alto contenido de sílice. Ellos tienen la capacidad de absorber el silicio que hay en el suelo e incorporarlo a sus tejidos. Entonces, digamos que las personas de antes encontraron esta característica y sirven para pulir madera y otros metales, para afilar cuchillos inclusive, porque son, bueno, sus estructuras, no sé qué proceso le harán, pero lo utilizan para estos fines por sus altos contenidos de sílice. Son muy utilizados en la medicina tradicional. Digamos que aquí en Colombia el ejemplar más común es la cola de caballo. Eso lo venden en la galería, eso lo venden en las tiendas naturistas, inclusive porque se ha comprobado, o sea, no es, digamos, no es tradición antigua, sino que ya se ha comprobado, pues, en la medicina tradicional las propiedades que tiene las infusiones de estos equisetos para como desinflamatorio, para enfermedades urinarias, entonces ha sido muy utilizado con diversos fines. Y pues como les decía, como plantas ornamentales. Entonces probablemente si ustedes salen, hay sitios donde ya uno las ve por ahí, eh, sobre todo en los bares y en los restaurantes. Yo las he visto ahí como en unas materitas muy bonitas. Bueno, las celaginelas, estas, como les decía, en Lisbrán eso está lleno. En lugares que han sido intervenidos y luego se han dejado en sucesión, las celaginelas también son de las primeras plantas que aparecen. Son muy fáciles de reconocer porque son como unas planticas, como unas que tienen hojitas por todas partes. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ellas tienen hojas en el tallo que parecen unas escamas y tienen hojitas que van saliendo así. Y en las puntas tienen, al igual que los licopodios, tienen estas estructuras que es por donde se reproducen, ¿sí? Donde están las estructuras reproductivas. Bueno, absorben muchísima agua, es decir, forman grandes colchones que absorben agua. Y hay una muy particular, nosotros no la tenemos en Colombia, esta es de climas como en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han visto películas de vaqueros que pasan unas bolas girando, ¿sí? ¿Se han visto? Que pasan como unas bolas cafés girando ahí en los desiertos. ¿Sí las han Sí. visto? ¿No? Bueno, eso es una celaginela. La celaginela tiene la capacidad de esa especie, ¿no? Pues no todas, porque las que tenemos por acá sí se mueren. Miren, esta es la celaginela hidratada. Ella, cuando no hay agua, pues imagínense en un desierto, se puede desecar, se puede secar al punto que parece muerta, ¿sí? Uno piensa que eso está muerto, se vuelven esas bolas gigantescas, se desprenden, porque ellas tienen raicillas, pero se desprenden y se van buscando, bueno, buscando es un decir porque ellas no saben, pero viajan de esta forma y cuando encuentran agua, se rehidratan, ¿sí? Y vuelven a la vida. ¿Sí? Se les llama como la planta que resucita o una cosa así. Entonces es bien interesante esta adaptación que tienen, sobre todo en los desiertos, porque uno diría, plantas que requieren tanta agua, que absorben tanta humedad, pues cómo van a estar en un desierto, pero realmente, bueno, las formas de vida se adaptan a todos los entornos.
Bueno, y por último tenemos a los helechos, que de pronto para nosotros sí son mucho más comunes. Digamos que uno, de hecho yo acá tengo uno, mi cacho, que lo amo y lo adoro, que es este que hay aquí. Se utilizan mucho ornamentalmente y los helechos son muy diversos en cuanto a que hay helechos acuáticos, hay helechos que flotan, por ejemplo este que vemos acá, es un helecho que está en los lagos, las lagunas, en los humedales. Hay un helecho que es asiático que se llama la sola, que es un helecho fijador de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en Asia lo utilizan en los cultivos de arroz porque gracias a su capacidad tienen unas enzimas que le permiten fijar nitrógeno del aire y pues pasarlo al agua. Entonces el arroz como cultivo, como monocultivo, pues puede aprovechar ese nitrógeno que está fijando la sola. Bueno, realmente los helechos tienen muchas formas, hay helechos muy pequeñitos, pero también hay helechos grandotes, como helechos arbóreos, que desafortunadamente pues han sido son muy apetecidos por su tronco que se les llama sarro, y el sarro se usaba o se usó muchísimo para cultivar otras plantas ornamentales. Entonces cortaban el tronco en varias partes y ahí pues ponían a crecer otras plantas. Entonces por eso han desaparecido tanto. Y bueno, yo no sé, a mí cuando uno ve un helecho arbóreo es como transportarse pues al pasado, pero al pasado de los dinosaurios, porque estas plantas están aquí desde los dinosaurios, ¿sí? Son plantas muy, muy antiguas que han evolucionado muy poco porque sus estrategias les permiten vivir en un mundo cambiante como este. Bueno, los helechos pueden ser arbóreos, pueden vivir en el suelo, ¿sí? Pueden ser terrestres, pueden ser arbóreos y pueden ser epífitos, es decir, helechos que viven sobre los troncos, sobre los árboles. Ojo, aquí hay algo bien interesante, pues que me imagino que ustedes lo saben, pero me gustaría aclararlo y porque a veces hay una confusión entre algo epífito y parásito. Las plantas epífitas viven sobre los árboles, pero no los parasitan, o sea, no les sacan nutrientes, simplemente ellas están ahí y aprovechan pues que están alto y que les cae el agua, pero realmente aquí no es que estas raíces penetren el tronco del árbol y le roben nutrientes, eso es otro tema que son las parásitas, ¿sí? Entonces dentro de las epífitas tenemos los helechos, los musgos, las orquídeas, por ejemplo, son epífitas, que es diferente a parásitos. Bueno, ¿cómo reconoce uno un helecho? Entonces, los helechos generalmente tienen un rizoma, ¿sí? Sí, tienen un rizoma por donde se reproducen asexualmente, es decir, eso puede crecer y generar unos grandes, uno ve manchas cuando uno está en los humedales, por ejemplo, ve grandes parches de helechos y es porque ellos se reproducen de esta forma. Las hojas que realmente no se llaman, bueno, la hoja es todo esto, ¿sí? Porque uno ve estas cositas más pequeñas y pensaría que son hojitas, no. La hoja es bueno, todo el conjunto de estas hojitas que tiene un raquis como un tallo y dentro de esos se subdivide, esto es una hoja pues compuesta por otras hojitas, ¿sí? Y las hojas nuevas son bien bonitas, de pronto cuando uno entra al bosque, bueno, cuando está en el monte, las ve muy, muy bien, son como unos rollitos y generalmente eso es baboso, que eso genera como un mucílago ahí para protegerla de la desecación. Los helechos también son plantas que requieren grandes cantidades de agua, ¿sí? Que están en lugares muy húmedos normalmente. Bueno, ¿cómo se reproducen? Entonces, miren que los helechos tienen unas estructuras, así como las briófitas, los licopodios, los equisetos, que son unas esporas. Ellos se reproducen por esporas, ¿sí? Esas esporas, ahí hay una cosa interesante a nivel genético y es cómo se divide esa información, porque realmente aquí no hay una fecundación como en las plantas con flores, ¿sí? Pero sí hay gameto femenino y hay gameto masculino y se generan estas esporas. Esas esporas donde caen, pues dan origen a un nuevo individuo. Entonces también tienen reproducción sexual y asexual.
Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto era lo que esto es el Lisbran, ¿sí? Entonces, uno a veces cuando entra a los humedales ve grandes parches de estos helechos, son indicadores ellos son muy susceptibles al pH del suelo, ¿sí? Y bueno, yo me imagino que ustedes conocen, hay un helecho que se llama el helecho marranero, que es usado pues para quemar los marranos, para chamuscarle los pelos a los marranos, que está en lugares muy ácidos, donde el pH del suelo es muy ácido. Entonces, normalmente cuando un suelo ha sido utilizado y abusado con pesticidas, con plaguicidas, normalmente uno encuentra grandes extensiones de estos helechos que se vuelven casi una invasión, ¿sí? Porque son tan cerrados que a veces no permiten la sucesión. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, estos los tomé ayer, como les decía, por ejemplo, en los árboles uno encuentra helechos. Acá tenemos estos helechos que son con unas hojas con tiritas, ¿sí? Uno los puede encontrar fácilmente en los árboles. Entonces, si ustedes están interesados en este grupo de plantas, en los briófitos y en las plantas vasculares sin semillas para este reto, pues ya saben dónde buscarlos, ya saben que buscan en el suelo, en los parqueaderos, sobre en el cemento inclusive, o pueden buscarlos fácilmente en las rocas y en los árboles. Bueno, yo creo que eso es todo por ahora. No sé si tengan preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Marce. ¿Qué está pasando, señor? El aguacate. ¿Alguien quiere aguacate? Bien, el público. ¿Qué dice el público? Si tenemos algunas preguntas para la profesora Marcela mientras van organizando sus ideas. Agradecer, Eh, Marcela, por tu intervención y obviamente por tu presentación. Juan. Creo, profe, que alguien levantó la mano. De pronto alguien desea participar. Yo levanté la mano. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Bueno, entonces quisiera, primero que todo, muchas gracias Marcela por la intervención muy, muy interesante. Quisiera tener una pregunta, yo diría que es para todo el equipo, y esa es la siguiente. Pensando ya en el reto, para que el reto, como es entre comillas una competencia pues amistosa y todo, pero es una competencia, pues la idea es tener la mayor cantidad de especies. Eso implicaría que las fotos que tomemos y que presentemos para el reto deben ser catalogadas como especie o podría llegar hasta género, pero creo que más de ahí, o sea, menos de ahí no serían contadas. Ahí vendría pues creo que yo, y me cuentan ahora si es así, y vendría la pregunta, entonces, estas fotografías que vamos a tomar de los musgos, de las hepáticas, ¿es posible con la fotografía lograr determinarlas y lograr llegar a género y a especie? ¿O qué particularidad tiene que tener la foto? En hongos, por ejemplo, nos contaron de todas las cantidades de fotos que hay que tomarle, por encima, por debajo, a las lamelas, al piecito, etcétera. En el caso de estos grupos, incluyendo los helechos también, como qué particularidades tenemos que tener para que puedan ser determinadas. Gracias. Bueno, muy bien. Excelente pregunta porque a mí se me había olvidado hablar de eso. En el caso de los helechos, no es tan compleja su identificación taxonómica a través de fotografías, porque ellos se diferencian muy bien, sobre todo por las hojas, ¿sí? Entonces, bueno, con los helechos no habría problema. Con los musgos, con los licopodios, las elaginelas y los equisetos tampoco. O sea, hay una recomendación, es mirar si tienen las estructuras reproductoras, sí que reproductivas, perdón, que son esos conos. Es muy importante tomarle fotografía a eso. Igual aquí tenemos digamos que pocos representantes. Yo tengo este librito que es Helechos, Licopodios, Elaginelas y Equisetos. Y pues por la experiencia que yo he tenido en Lisbran, realmente en el caso de los licopodios, las elaginelas y los equisetos tenemos pocas especies, ¿sí? Y son fáciles de identificar. El tema aquí es con los musgos y las hepáticas, porque aquí sí habría, o sea, casi que para llegar a género, tomarle muy buena fotografía a las estructuras reproductivas, si las hay,
y a las hojitas que ellos tienen. Pero o sea, realmente los expertos, los briólogos, ellos tienen, para hacer la identificación a nivel ya de especie, hay que mirarlo bajo el estereoscopio. Es decir, ahí sí hay unas cosas que ellos miran, unas estructuras que no son visibles así con la cámara o con una lupa. Ellos tienen que mirar, hacer observación bajo el microscopio. Pero entonces yo no sé si todavía estoy compartiendo la pantalla, pues quería mostrarles que a mí Richard me enseñó cómo meterme aquí pues a la página y mirar, y vemos que hay muy pocas observaciones, por ejemplo, de musgos y de páticas. Solo tenemos 10 observaciones en todo Risaralda. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es como decía el profe, pues esto es una competencia y entonces sí deberíamos tratar de abarcar pues un rango más amplio de taxones y bueno, de grupos biológicos. Por ejemplo, acaso, sí, como les muestro, solo tienen 10 observaciones. Y miren que es una clasificación muy amplia. Está inclusive musgos, hepáticas y parientes, filobriófita. Y hasta ahí llega, porque su clasificación taxonómica requiere de un ojo muy especializado, casi que tomar la muestra y llevarla al laboratorio. Pero pues digamos que en una actividad como esta, de algo ciudadano, yo creo que por lo menos con registrarlo ahí como un musgo o como una hepática, podríamos tener ya pues una ganancia. Digo yo, no sé qué dicen los compañeros del reto. Una pregunta, qué pena. ¿Y los Sí. líquenes? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta y yo les iba, inclusive yo tomé aquí las fotos porque, miren, yo tomé la foto porque el líquen, la idea es no confundir las hepáticas con los líquenes. Los líquenes son una asociación entre un alga y un hongo. Aquí tenemos, por ejemplo, este rojo tan bonito. Entonces yo quería, porque claro, uno dice, ah, bueno, entonces todo lo que crece en la superficie de los árboles son briófitas. No, tenemos esta otra, pero esta sí que es, bueno, para mí me parece estas manchas blancas y las rojas que les mostré, es mucho más complicada porque como no es un organismo, sino que son dos, es un alga y un hongo, entonces la clasificación de eso sí es más, o sea, es de llevarla a, mírenlo, yo lo tomé foto ayer para Marce, contarles en la perdona, charla, dímelo. estamos proyectándonos por, estamos con tu vista del PPT, del PowerPoint. Ay, Regálanos y por yo favor la les estaba proyección. mostrando, Sí. qué pena, y yo acá emocionadísima. ¿Qué tal ahí ya? No. No sé. Sí, Sí, ahí, profe, ya ya se ve. estamos. O ahí. Ahí está súper. Muchas gracias. Listo. Entonces, miren, es importante porque, claro, entonces uno dice, todo lo que hay pegado es un briófito y no. Tenemos, como lo dice el profesor, los líquenes, ¿sí? Que pues no los debemos confundir, ¿sí? El líquen, yo de líquenes sí, ni idea, y me parece muy complicado porque como taxonómicamente hablando, pues como son dos organismos diferentes, o sea, es una asociación simbiótica entre un alga y un hongo, es, es complicado. También tiene que ser personas muy expertas. Igual yo tomo esta foto y digo que es un líquen. Yo no sé, y eso pues es una pregunta muy interesante para los organizadores del reto, es bueno, la persona que toma la fotografía, ¿hasta qué punto debe llegar en la descripción o decir esto es un líquen, esto es un briófito? Sí, Marce, ¿me permites? O sea, ¿qué Yo tal debe lo ser esa respeto. clasificación? Claro, fíjense que es un grupo seguramente que muy estudiado, pero también en el trópico con pocos referentes también. Pero a la luz de registrar la biodiversidad en estos tipos de sustratos, pues es bien importante tener ese ojo observador y naturalista y poder quizás distinguir entre esa diversidad que está encontrando uno en ese en ese mundo pequeñito que si uno se acerca a la corteza del árbol o como decía Marcela en el pastizal o a las orillas de las quebradas y demás, uno puede encontrarlos. Ahora bien, cuando se utiliza la aplicación naturalista,
Estas tienen un algoritmo que lo van llevando a uno a posible grupo. Uno empieza en un primer grupo, ¿no? Como orden o como la clase o como el orden. Entonces le va llevando a uno con ese nombre común y le va poniendo referentes, ¿sí? Imágenes, pues entonces referentes que le puede a uno decir sin que yo conozca de él y que no es, perdón, no, de briófitas en el caso, entonces se me parece, ¿cierto? Entonces empiezas a encontrar algunos tipos de semejanzas y el algoritmo intenta identificar elementos claves que se permiten luego centrar inmediatamente en una comparación con los registros fotográficos. Entonces, la idea es que si uno llega hasta la observación, registra y empieza a hacer ese comparativo. Entonces, a veces queda líquen, ¿sí? Dentro del grupo grande líquen o a veces queda el nombre de la familia, como el que uno también se arriesgue a colocar. Por eso, la siguiente fase de los retos siempre es la parte de la curaduría, para que nuestros expertos, ya que son bien conocedores de cada uno de su grupo, pues inmediatamente llegan y dicen, sí, le acertó pues entonces con esa secuencia que da el logaritmo. Entonces, sí, creo que es un poco, ahí la invitación también es un poco a despertar ese naturalista, esa aplicación, porque sí están codificados estos grupos, sí tienen esos algoritmos y sí hay unos patrones generales dentro de este grupo. Entonces, sí, pues es como para que nos centremos también en este registro. Muchas gracias. Juan, tenemos Por aquí Pierre, Sí, profe. Pierre está diciendo que si hay algún Un documento documento o guía, guía que... sí. Bueno, pues si me dejan el correo electrónico o no sé cómo yo les puedo compartir. Bueno, realmente está esta botánica esta introducción a la botánica de Murray Neighbors es buenísima porque es muy didáctica y trae aplicaciones muy buenas y está para todos los grupos. Es decir, no solo están las briófitas, sino también hongos, las plantas con flores. Es una iniciativa de profe donde él dice, venga, las briófitas, los niños no saben qué son las briófitas, ¿por qué no hacemos, digamos, sensibilización para que ellos puedan conocerlas? También se los puedo compartir si quieren, ¿sí? Porque miren, es muy visual, es muy detalladito, pues yo saqué de aquí parte de la presentación. Entonces, se los puedo compartir si quieren para que ustedes lean un poquito más al respecto. Listo, profe. Igualmente yo copié el nombre en el chat. Ay, Las personas, no sé, profe, si se pueda buscar por Google para descargar. Vale, ¿hay alguna pregunta? Creo que está en Google. Ah, listo, profe. Entonces si está en Google, ya podemos copiar el nombre. Yo les puse ahí el nombre, Introducción a la Botánica de Murray Nabors. Lo podemos buscar y descargarlo y ya pues leerlo un poco y familiarizarnos pues con la identificación de estas plantas. Hay otra pregunta, profe. La pregunta la hace Juan David Lacerna y dice, ¿se puede usar las biófitas para mitigar el derrame de hidrocarburos? Una Sí, pregunta para Juan la profe. David. Sí, muy buena pregunta. Yo les estaba contando que aparte que son muy buenas bioindicadoras, porque como absorben tanto todo lo que hay en el ambiente, se han hecho experimentos de bioremediación con ellas, sobre todo con metales pesados. No conozco si se han hecho cosas con derrames de hidrocarburos, pero es muy factible porque como ellas absorben tanto líquido, pues digamos en un derrame, por ejemplo en el agua, podrían utilizarse para absorber parte de esos hidrocarburos que hay ahí. Sí, sería digamos, una aplicación de bioremediación interesante. En el público, de pronto, ¿alguien tiene alguna otra pregunta que nos quiera comentar o algún comentario? Están libres de... Ah, bueno, pero si mientras tanto, pueden ir pensando. Acá tengo una pregunta que nos llegó al chat del Facebook Live. Marce, ¿los líquenes son indicadores de la pureza del aire? Digamos, ¿su presencia le puede indicar la baja contaminación circundante? Sí, los líquenes y las briófitas son
bioindicadores de la calidad del aire, porque son muy susceptibles a las cosas que hay en el aire, como metales, como material particulado. Entonces, de hecho, en ciudades muy industrializadas no hay líquenes. Y en lugares muy contaminados no hay ni líquenes ni briófitos. Entonces son indicadores de la calidad del aire y del suelo, en el caso de las briófitas, y del agua también. Y hay estudios bien interesantes, la Universidad Nacional ha hecho unos estudios bien interesantes. Claro, ¿cuál es la parte compleja que hay? Aquí venimos al meollo de, pues, de lo que planteábamos ahora, y es la identificación. Es decir, se requiere de un conocimiento muy grande para identificar, por ejemplo, los líquenes y llegar a especie del alga y del hongo que está involucrado ahí en esa asociación. Pero sí, sí, se pueden a grandes rasgos, es decir, si uno sabe que es un líquen y lo puede reconocer, sí, pues son buenos bioindicadores de la calidad del aire. Gracias, Marce. Ahí agradecerle a Fernando Martín que nos estaba haciendo la pregunta en el Facebook Live, y también pues recordarles que si bien, como decía Marcela, es una asociación, también es otro grupo bien interesante que vale la pena registrarlo, ¿no? Recuerden que el Reto Naturalista busca biodiversidad, no solamente de fauna y flora, sino de los demás grupos, como la charla de hoy nos habla del mundo microscópico, o ese pequeño mundo de las briófitas. Juan, ¿tenemos más preguntas? No, profe, no tenemos más preguntas por el chat del Zoom y tampoco por el del Facebook. Les recordé el Pero formulario de asistencia para si las hay una personas que pregunta están que en el leí en el Zoom. chat, tal vez de William, creo que era que leía y me parece interesante porque yo quisiera saberlo también. William, creo que Una se llama William, la pregunta. persona que lo escribió, y dice que si en el caso de los líquenes, aquellos que se encuentran en los troncos de los árboles, o aquellos las epífitas que son en los troncos de los árboles, que si son buenas. Tú nos explicabas que la relación era además de comensalismo, es decir, no le hacen ningún daño al árbol, ningún beneficio, pero ellas sí toman ventaja del árbol. Pero yo sí quisiera esa pregunta, porque hay una creencia cuando vemos en árboles grandes, vemos esos líquenes rojos grandototes como el que tú mostrabas, que a veces se llenan mucho de esos líquenes. Las personas piensan que tiene un hongo, que tiene un daño, y muchos de los campesinos también consideran que el exceso de estas epífitas pues le genera un daño al árbol. Evidentemente por peso, pues algunas ramas sí pueden llegar a caerse y quebrarse, Sí. pero no sé más de ahí qué daño pueda generar. No, excelente pregunta. No, realmente es algo estético. Yo he visto que, de hecho, he visto que en las ciudades limpian los árboles porque se ven feos con estas cosas. Como tú lo mencionabas, claro, como ellos cargan tanta agua, sobre todo las bromelias, los helechos, el peso de toda esta agua y la acumulación de biomasa, pues puede hacer que se partan ramas, pues lo cual no es bueno si son árboles que están en un parqueadero, entonces se caen las ramas sobre los carros y esas cosas. Pero realmente no, aquí no hay ninguna afectación para el árbol, pues porque él no hace fotosíntesis por el tronco, entonces no está dejando de percibir nada. Es más, incluso es benéfico en cuanto a la conservación de agua en estos sitios. Entonces, por eso yo hacía la aclaración entre epifitismo y parasitismo, porque no hay una relación negativa para el árbol ahí en esta bueno, simbiosis no, la epífita simplemente está utilizando este lugar como su sustrato, pero no hay una afectación real. Es más los mitos exactamente no, eso es malo, quitémoslo, o se ve muy feo, también en el sentido estético, pero no hay, ellos no liberan sustancias, metabolitos que de pronto sequen el árbol o lo afecten para nada. Listo, profe, muchas gracias. Gracias al A compañero ustedes. por recordarnos la pregunta. Y yo creería que acá ya para cerrar el taller, pues darle agradecimientos a la profesora Marcela por el espacio, por la charla. A Y ustedes por la invitación. muchas gracias, profe. Y a todos los participantes por las preguntas. Hacen más interesante el taller. Y queríamos recordarles
la unión al proyecto dentro de la aplicación del Naturalist. En el momento en el que descargan la aplicación deben unirse al proyecto. Hay una parte donde dice buscar y ustedes colocan el nombre Reto Naturalista Pereira, Área Metropolitana 2021, se unen al proyecto y en las fechas establecidas para subir las fotos o para hacer ese muestreo pues, en el área metropolitana, suben las fotos dentro de este proyecto, que es donde se van a hacer los registros, donde se va a hacer el proceso de curaduría. Esta es pues el pantallazo de la imagen del proyecto y ya es importante que se unan para poder sumarle registros pues a la ciudad. Sí, recalcar que nos quedan, el proyecto montado en la página de Naturalista nos hace la cuenta regresiva, estamos a 33 días de la jornada del reto. Es bien importante que para que le sumemos pues a este proyecto, como decía Juan Pablo, allí en la parte superior derecha, acá de este lado arriba, pues crear una cuenta o acceder si ustedes ya son usuarios de la plataforma Naturalista y unirse, hacerse miembros de este proyecto. Y ya con eso es más que suficiente. O si sus proyectos están ya inscritos en la ciudad de Pereira y en el área metropolitana, en el perímetro que está definido acá en la parte de abajo, pues entonces ese ya el proyecto Reto Naturalista es sombrilla, por decirlo así. Entonces, sí, hacerles esta invitación extensiva para que lo tengan muy presente. Y de pronto, como recalcar algo, y la profe Marcela en su presentación nos hablaba mucho de la cuenca alta del río Tun, de la Hacienda Librán, que es uno de nuestros lugares favoritos, los naturalistas de la Universidad Tecnológica y del programa de administración. Seguramente lo han escuchado y algunos de los compañeros de otras universidades también, pero es una invitación a que así como estamos en el área urbana, pues también podemos extendernos hacia el área rural para poder hacer todos los registros. Creo que voy a cerrar con un anuncio parroquial y es recordarles de nuevo que estamos en tiempos de pandemia, que nuestra invitación es a mantener la burbuja social, que sin embargo no se vienen momentos, pues tiempos muy fáciles seguramente. Por lo tanto, el Instituto Alexander von Humboldt la semana después de Semana Santa nos hará un comunicado a la luz de también cómo vayamos avanzando, recordando que nuestra invitaciones para que mantengan pues un núcleo familiar o esa burbuja social donde en lo posible sean sus personas mucho más cercanas y pues si bien se pueden venir de pronto unos días difíciles, si logremos por lo menos programar esas salidas que nos permiten tomar aire, respirar profundo, registrar y disfrutar esa biodiversidad de esta Pereira biodiversa y del área metropolitana. Habían unas preguntas, Juan. No sé si se nos están quedando algunas preguntas. No, profe, yo estuve revisando No, el yo chat. puse unos links de una guía de briófitas y la del el manualcito de las plantas pequeñas, las briófitas, para que pues el que esté interesado le dé una miradita. Profe, yo tengo una pequeña pregunta antes de retirarnos. ¿Me escucha? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuál considera que sería el futuro de las briófitas en cuanto a las ciudades, en los parches de bosques de ciudad? Porque pues las ciudades se categorizan como islas de calor y digamos esas podas tan agresivas también que tienden a tener los árboles en las ciudades y teniendo en cuenta que si algunas se reproducen por espora, los desplazamientos ya no serían, pues no sé qué futuro tendrían las briófitas en ese sentido. Por lo menos Esa en es una bosques de pregunta ciudad. muy interesante y muy triste, claro, Juan David, porque digamos que ellas, bueno, ellas pueden crecer en muchas partes, ellas crecen en los parqueaderos. De hecho, uno ve que pasan fumigando los parqueaderos o limpiándolos porque en épocas, por ejemplo, de mucho invierno, eso se vuelve muy resbaloso. Ellas digamos que no tienen tantas restricciones, pero la mayor diversidad sí está en los árboles. Entonces, en la medida que las zonas urbanas se queden sin árboles, pues obviamente aquí, ahí se va a ver una afectación en la diversidad que encontremos de estas especies. Claro que yes. Muchas gracias. Bueno, Juan David.
Listo, profe. Por el Facebook Bueno, Live pidieron el nombre de los documentos. Yo los estoy copiando en el chat de este mismo Facebook Live para que las personas lo puedan copiar. Nuevamente agradecerle a la profesora Marcela y yo creo que ya podemos cerrar con el taller del día de hoy. No bueno, olviden muchas llenar el formulario de gracias. asistencia, porfa. Bueno, a ustedes muchas gracias por la, por la atención. Que estén muy bien. Gracias, profe. Igualmente, que tengan feliz tarde Gracias. todos. Muchas gracias a Igualmente para todos. todos. Hasta Chao. luego. Muy buen día. Chao. Hasta luego a todos, gracias.